Ok, muy buenas noches, bienvenidos. A ver, un segundo. Ok, estamos de vuelta. Buenas noches, bienvenidos. Clase de Zohar Parashat Trumá. Primero que nada, tenemos esta modalidad un poquito distinta porque estoy de viaje. Pero espero que funcione bien, que Google nos acompañe y salga todo bien. La porción de esta semana, la porción de Trumá, es tradicionalmente la porción elegida por la mayoría de la gente que enseña Torah para aprovechar a pedir donaciones. Y si bien no está demasiado lejos de la realidad y entendimiento, una gran parte del entendimiento de esta porción tiene que ver con la tecnología de lo que le genera, lo que produce en la vida de una persona cuando una persona da donaciones o maaser o cualquier tipo de caridad. Poco es en realidad, creo, lo que la gente entiende de cómo funciona esto, ¿no? De cuál es la importancia que puede llegar a tener el concepto de dar trumá en realidad de dar donaciones, porque lo primero que tenemos que entender es que hay como una especie de corrupción en la interpretación del texto. Si agarran cualquier libro, si ven que me asomo demasiado a la pantalla, es porque yo no estoy viendo la cámara, pero estoy leyendo, entonces por ahí hay algunas partes que tienen letras muy pequeñas y es posible que termine muy cerca de la pantalla. Pero si prestan atención a cualquier Humash, a cualquier libro, una traducción de la Torah, la porción de esta semana empieza diciendo y después Hashem el Moshe Lemor Daver el Bnei Israel Beithu Literumah, y la interpretación que casi todas las traducciones asumen de esta frase es: y Dios le habló a Moisés diciéndole, habla con el pueblo de Israel, Beithu Literumah, y para que me traigan una donación. O haz que hagan una ofrenda, una donación a cada persona que su corazón lo inspire generosamente. Esa persona deberá hacer una ofrenda. Ahora, lo interesante es, si es lo primero, y solo para ponerlo en contexto, ¿de qué ofrenda le estaban hablando? Moisés iba a ir a buscar las famosas tablas de la ley. Si bien esto pareciera ser posterior a la entrega de la Torá, porque está después de la porción de Yitro, cronológicamente esto sucedió antes. La Torá no respeta un orden cronológico en sus historias. Entonces, como supuestamente Dios le está por dar a Moisés estas tablas de la ley, y a Moisés y a todo el pueblo de Israel, hay que ponerlas en algún lado, ¿sí? No desde el punto de vista de un storage, ¿sí? De un lugar de simplemente para guardarlas, pero tienen que estar estas piezas de zafiro que iban a bajar talladas por la mano de Dios, tenían que ponerse. Toda esa santidad, toda esa energía tenía que albergarse en algún tipo de vasija. Y aparece el concepto de
construir un tabernáculo. Que después después del episodio del becerro de oro, más adelante vamos a explicar la importancia que tenía, realmente qué significa este tabernáculo y la importancia que tiene el concepto de construir un tabernáculo. Porque en realidad nos enteramos, por ahora en esta porción de Trumá, aparece simplemente como como un instructivo sin ninguna explicación de qué beneficio hay para el pueblo en el proceso. Parece como que Dios dice, bueno, vas a ir y vas a pedir donaciones para construir el tabernáculo donde van a ir las tablas, y le da una lista de qué materiales tiene que pedir, porque no estaban pidiendo dinero, sino oro, cobre, plata, distintos tipos de lanas, sedas, cueros y todo tiene un significado, las cortinas, el aceite, todo lo que se iba a terminar construyendo. Después también vamos a ver con un poco más de detalle cómo fue construido, pero no en esta semana, sino cuando finalmente, porque esta para allá aparece casi repetida más adelante en la Torá respecto a las instrucciones. Ahora, lo que es particular de esta porción son una es si bien esta porción es simplemente un instructivo, no es menor el tema de que el tipo de instructivo que es un instructivo muy preciso de medidas y de tamaños y de cómo tiene que construirse este tabernáculo. Porque la idea de este tabernáculo es que tenía que funcionar como una especie de antena o de cable transmisor entre el cielo y la tierra. Y eventualmente este tabernáculo fue construido. Y este tabernáculo, de la misma forma que eventualmente fue construido y terminó estando adentro del templo de Jerusalén, eventualmente, este es el famoso arca perdido, ¿sí? La historia de los cazadores del arca, ¿cómo era? ¿De qué actores? Ya me olvidé. Pero bueno, las películas famosas de Spielberg. Este arca finalmente terminó estando instalado adentro del templo de Jerusalén. Pero eventualmente Jerusalén deshació. Y nosotros entendemos que si bien dentro del pensamiento y la estructura religiosa ortodoxa dentro del judaísmo, se considera que la pérdida de el templo fue como una de las peores desgracias que pudieran haber ocurrido, y que además fue como una especie de castigo. Los cabalistas no opinan lo mismo. Primero que nada porque el cabalista entiende que no hay concepto de castigo divino, solo hay leyes de causa y efecto que son perfectas, y que cuando entran en rigor y sucede algo, eso que está sucediendo era estrictamente necesario para la evolución de la humanidad y no hay retroceso. Según la Kabbalah, no existe el concepto de la involución, del retroceder. Todo lo que está pasando, incluso cuando físicamente puede parecer que sea menos beneficioso para la humanidad, como la humanidad mide beneficio desde satisfacción y placer, no desde crecimiento espiritual,
mucho de lo que parece que no fuera una evolución, de todas formas lo es. Porque lo que el universo busca respecto a la creación es la elevación y el crecimiento espiritual de sus partes, para volver a convertirse en este mundo físico en algo equivalente a lo que era la vasija del mundo infinito. Es decir, que estuviera totalmente llena de luz, pero que eso ocurra en este mundo físico. Ahora, permiso. Este concepto de la pérdida del tabernáculo como un castigo hace pensar que eso que en un momento Dios le regaló a Moisés y al pueblo de Israel para que unieran el cielo y la tierra, como se portaron mal, Dios se los quitó, ¿sí? Es como que te regalo algo, como cuando alguien le da a los hijos, a un hijo, un auto, no sé, un juguete, lo que sea, pero el hijo se porta mal, entonces el padre lo castiga y le quita eso que le dio. Nada que ver con lo que ocurrió realmente con el tabernáculo, a pesar de que esa es la historia oficial, por decirle de alguna forma. ¿Sí? Si uno le pregunta a cualquier rabino ortodoxo qué pasó con el templo de Israel, te van a decir que hay una historia que es cierta, que había corrupción dentro del templo y que perdieron el mérito y eventualmente terminó siendo destruido. Pero el Ari nos dice, los grandes cabalistas nos dicen, que el templo tenía que ser destruido, porque tenía que existir teníamos que entrar en este último exilio, que es el quinto exilio para todos aquellos que ya están más avanzados en el estudio de la Kabbalah, saben que el número 5 no es casual, representa todos los niveles, todos los mundos, y era necesario este quinto exilio, porque hay todo un proceso de elevación de chispas de almas que no puede ocurrir si este pueblo de Israel, que como hemos explicado muchas veces, no se trata de los judíos o de la gente que nace en Israel, sino de las personas que tienen un alma que proviene de Atzilut. Y si conocen un poco de la historia, también sabrán que en la destrucción del último templo, donde se perdió el tabernáculo, el 80% del pueblo de Israel se dispersó. Es decir, quedaron solo 2 tribus de las tribus de Israel, las cuales hoy las podemos reconocer, que son la tribu de Leví y la tribu de Yehudá, que de ahí viene la palabra Yehudim, judíos, en realidad quiere decir de la tribu de Yehudá, y la otra tribu que es Leví, que era la tribu que servía en el templo. Leví y Cohen es la misma tribu. Es decir, los sacerdotes y los levitas son la misma tribu. El otro 80% del pueblo se dispersó por todo el mundo. Y el Ari explica que eso que ocurrió era estrictamente necesario. Era necesario que las tribus se dispersaran y hubiera gente de este pueblo de Atzilut, de este pueblo que son encarnaciones de almas de Atzilut, en todas partes del mundo, extraer todas las chispas de luz que estaban atrapadas en los mundos del caos de todos los rincones de la tierra. De hecho, para aquellos que hacen las conexiones diarias a la mañana y utilizan un talit cuando hacen el Shema, se acostumbra a juntar las 4 esquinas de los tzitziot, las 4 esquinas de estos flecos que tiene el talit, y los cabalistas nos dicen que la persona cuando hace eso tiene que meditar en que él está ayudando a unir, a juntar a todas estas chispas de luz y a toda la gente que tienen almas de Atzilut
de las 4 esquinas del mundo, o sea, de los 4 puntos cardenales. En fin, en definitiva, a lo que quiero ir con esto es que lo que le hicieron pensar a la gente por los últimos 2000 años, la destrucción del templo ocurrió hace 2000 años atrás, la última destrucción, es que la gente perdió el acceso al tabernáculo, que perdieron la capacidad de conectar el cielo y la tierra, porque el instrumento, esta máquina que había fabricado Moisés, junto con Betzalel, con un orfebre que fue el que fabricó la mayoría de estos instrumentos y elementos con los que estaba hecho el tabernáculo, se perdió. Y al haberse perdido la máquina, no hay, ¿sí?, la máquina del tiempo para viajar entre el cielo y la tierra está perdida. Y eso en realidad no es cierto, porque nosotros sabemos que la destrucción del templo también fue necesaria para que se terminara la época de los sacrificios. En la historia de la evolución del hombre, de este hombre primordial que nosotros conocemos como Adán, la historia bíblica, hubieron 2000 años entre la creación y la aparición de Abraham, y entre la aparición de Abraham y la destrucción del templo hubieron otros 2000 años, y Abraham fue el primero de los patriarcas en traer sacrificios, en utilizar el proceso de el sacrificio de animales como un medio de rectificación de la realidad. No lo vamos a explicar ahora porque hay una porción más adelante en el libro de Vaikra donde lo vamos a explicar con detalle. Pero el sacrificio no era para apaciguar a los dioses ni nada que ver como por ahí puede entenderse, sino que tenía que ver con una tecnología de extraer chispas de luz y elevar aspectos animales de la persona que traía el sacrificio para que sean transmutados a través de esa acción. Pero el hecho fue que a partir de que se terminó a partir de que se destruyó el templo, esos 2000 años de sacrificios desaparecieron. Y los sabios prescribieron que en lugar de hacer los sacrificios, se leyeran los sacrificios. Es decir, al principio hubieron 2000 años de caos. Después hubieron 2000 años de elevación de chispas o de transmutación de la realidad a través de los sacrificios. Con la destrucción del templo, porque ya no era necesario que siguieran habiendo sacrificios, comenzó el proceso de liturgia, de rectificar la realidad a través de el habla, ¿sí?, que es un nivel más elevado. Si uno se fija, simplemente el caos representa el nivel del piso, de los pies, por decirlo de alguna forma, del lograr algo a través de mucho andar. Los sacrificios representan el nivel de las manos, ¿sí?, que es el nivel de ya poder hacer un trabajo más fino y más rectificado o más preciso, mientras que el habla representa un nivel incluso aún más sofisticado, el poder lograr una misma conexión con el habla. Es decir, que eso que podía hacer el sacrificio o el tabernáculo o los instrumentos del templo dejaron de ser necesarios porque ahora se podían hacer a través de la liturgia. Y la liturgia tiene que ver con el uso de estas secuencias de letras, ¿sí?, y lo grandioso de personas como el rey David o como los cabalistas de alrededor del año del siglo XV, que instrumentaron la mayor parte de las oraciones que se utilizan en la liturgia hebrea, tiene que ver con la capacidad de saber acomodar estas letras, estos caracteres que son las letras del alfabeto hebreo, que hoy les decimos alfabeto hebreo porque finalmente este pueblo de Atzilut es el que terminó quedándose con ese idioma cuando
después de la historia de la dispersión en la Torre de Babel. Pero en realidad este es el idioma del mundo, no es el idioma del Estado de Israel. De hecho, hay un montón de pueblos en distintos, en Turquía, en Irak, hay distintos lugares donde se habla el arameo que no son, o seguramente son también almas de Atzilut, pero no son judíos ni israelíes, y sin embargo utilizan el mismo idioma y utilizan los mismos caracteres. Permiso. Hola. Ok, yo estoy en el medio de la clase. Ahora en un ratito, cuando termino, bajo. Perdón. Entonces, la idea que nos han querido vender todo este tiempo ha sido esta idea de la falta de vehículo de conexión. Y sin embargo, lo que, entendiendo este proceso de estos lapsos de 2000 años, a partir del año 2000, en realidad a partir del año 1999, a partir del 11 de septiembre de 1999, ya 15 años, y digo específicamente el 11 de septiembre porque la fecha que dio Rabbi Abraham Azulay fue a partir del año 5760 del calendario hebreo, que comenzó el año 5760, cayó justo el día 11 de septiembre del año 1999. Rabbi Abraham Azulay, un gran cabalista marroquí, y que terminó, que para cuando murió era no sé cómo se dice, chief rabbi, el rabino jefe de Hebrón, explicó que a partir de ese momento, de lo que nosotros hoy le podríamos llamar desde el año 2000 en adelante, comenzó un periodo que está más arriba de la liturgia, que está más allá de está más allá de lo físico. Y ese periodo es el periodo del pensamiento, la corrección. Primero empezamos con 2000 años de caos, después tuvimos 2000 años de sacrificios que fueron reemplazados por 2000 años de liturgia, y hoy la corrección del mundo, la rectificación de la realidad, pasa por el uso del pensamiento, ¿sí? Que es un nivel más elevado que el nivel del habla. La palabra, un segundo, estoy con computadora nueva y no la entiendo demasiado. Espero que con lo que estoy haciendo ahora no esté apagando creo que no. Ahora que volví a la cámara se ve, bueno, eso que se ve atrás estamos live from New York City, como los programas de NBC. ¿Dónde está? Esperen un segundito que encuentro dónde está. Ok, aquí. ¿Sí? Ok, lo primero entonces que nos dice el Ari respecto a esta parashá es lo siguiente. Respecto a la frase que dice, dile al pueblo de Israel, dile al pueblo de Israel que hagan una donación para mí. ¿Sí? El Ari lo traduce de esta forma, dice, es lo que, ¿sí? lo que normalmente la gente entiende. Y empieza inmediatamente diciendo, dice, la palabra terumá, que normalmente se entiende como el significado donación, en realidad tiene un solo significado, y el significado es elevación.
¿sí? Entonces, si uno lee ahora el texto que habíamos leído anteriormente, en realidad lo que dice es, y Dios habló con Moisés diciéndole, dile al pueblo de Israel que haga para mí una elevación de todos aquellos a quienes su corazón sea generoso, que hagan una elevación para mí. Con lo cual de entrada hay una gran lección, que es que aquel que no tiene un corazón generoso no es capaz de hacer una elevación. Una donación la puede hacer cualquier persona. Y de hecho el Zohar, en esta porción de Trumá, dice, hay una frase en el Zohar que es muy controversial, dice, la gente más odiosa del mundo es la que construye sinagogas, templos. Y uno dice, ¿cómo puede ser? O sea, gente, sí, dice, la gente más odiosa, no es que todos los que construyen una sinagoga son gente odiosa, pero el Zohar dice, la gente más odiosa es la que construye una sinagoga y lo hace por ego, ¿sí? ¿Y por qué es más odiosa? Porque la persona que agarra su dinero y utiliza el dinero para satisfacer su ego y sus deseos egoístas, yendo a comer, contratando prostitución, haciendo crímenes, lo que sea que esté haciendo que la gente considera malo, ¿sí? Por lo menos está haciendo por lo menos no está disfrazando su ego. Lo hace por un propósito totalmente egoísta y utiliza el dinero para eso. Entonces, no solo que no se esconde, su ego no es oculto, sino que tiene mucha más posibilidad de cambiar, de dejar de ser egoísta, o sea, de dejar de ser Ratzon Atzmi, de estar del lado del mal, y pasar a estar del lado del bien, del lado del tzadik. Pero una persona que toma su dinero y utiliza el dinero para su beneficio propio, es decir, para satisfacer su ego, a través de hacer algo que supuestamente es una actividad sagrada, casi no tiene chance de salir del mal. Es casi imposible, porque él no piensa que está haciendo el mal. Él piensa, dice, yo lo único que quiero es que pongan mi nombre en la sinagoga, pero lo que estoy haciendo es bueno. Doy cientos de miles ahora, el año pasado, ahora que estoy acá en New York, me viene a la mente esta historia. El año pasado fui a la oficina de una persona acá en New York que es muy, muy rico. Muy rico. No sé cuánto dinero tendrá en realidad, pero en su declaración jurada, en sus taxes, reporta que tiene $5,000 millones en assets, en propiedades, ¿sí? Y lo interesante es que en su presentación, en cómo él se presenta con nosotros para tratar de que nosotros entendamos que él es una persona de bien, la segunda o tercera cosa que dice, nosotros fuimos con un proyecto, le explicamos los beneficios que tiene y demás, y era como una entrevista mutua, como para ver si esta persona es una persona que vale la pena que esté involucrada en el proyecto. Y entre lo que él nos da como referencia de sí mismo es: yo soy un gran donador, doy grandes donaciones a muchas de las sinagogas y de las sinagogas del lugar. Ahora, yo la verdad no es que dude de él, pero de la mayoría de la gente que dice yo soy un gran donador, dudo que siquiera den el mínimo 10% que la Torá exige, ¿sí? Porque sobre todo cuando hablamos de personas que tienen tantos miles de millones de dólares, es difícil poder donar, qué sé yo, 500 millones de dólares. Es mucho más fácil, o sea, si uno dona 100, 200, 300 mil, 1 millón, 2 millones, 10 millones, suena como que es un gran donador. Eso no quiere decir de que esté siquiera
cumpliendo con lo que se conoce como maaser, que es obligatorio, que es el 10%. Ni hablar de trumá, que trumá se considera una donación por encima de dar el diezmo, que es obligatorio. Trumá es para aquel que su corazón le compele. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene la obligación de hacerlo, ni siquiera por las leyes. Digamos, si una persona dice, desde hoy voy a vivir solo bajo las leyes de la Torá, bueno, tiene la obligación de dar ese 10% del diezmo. Trumá es por encima de eso. Entonces, para una persona que dona tanto dinero para que su nombre salga, la persona piensa que está haciendo algo bueno, y sin embargo está en Ratzon Atzmi, en el deseo egoísta. De ahí esta idea que dice el Zohar de que alguna de la gente más odiosa es las que construye sinagogas, porque si por lo menos construirían un cabaret, tienen más chances de mejorarse. Pero si para satisfacer su ego construyeron una sinagoga, seguro van a pensar de que son grandes tzadikim, grandes justos y grandes personas, porque dan más que otros. En fin, entonces lo que está diciendo esta porción es, dile, y ahora va, ¿para qué es, no? La Torah dice, dile que aquellos que su corazón sea generoso y los, no sé cómo se dice, compel, que su corazón los anime a dar, que den para mí, entre comillas, una donación, pero en realidad nosotros sabemos que es una elevación, ya que aquel que no tiene ese tipo de corazón no puede elevarse a través de la donación, para construir un Mishkan. Mishkan quiere decir tabernáculo. Dice, dile que construyan para mí un tabernáculo para que yo pueda residir en ellos. No dice que construyan para mí un tabernáculo para que yo pueda vivir o residir en el tabernáculo, sino en ellos, en aquellos que donen o que se eleven a través de la construcción del tabernáculo. Y en realidad, bueno, ahora después empiezo a dar algunas de las conclusiones, pero les cuento, tenemos 20 minutos, necesito terminar esto antes de la hora que ustedes empiecen Zohar para que esté colgado por completo en la plataforma. El Ari continúa diciendo, sepan que Trumá, ¿sí?, la idea de elevación, indica el principio de lo femenino. Ya hemos explicado muchas veces lo que es el concepto de lo masculino y lo femenino según la Kabbalah. Dice, pero da una pequeña explicación. Dice, dentro de la dinámica de la dualidad de este mundo, Dios o el creador asume el rol del principio de lo masculino respecto a la creación, y la creación en sí es lo femenino. Es decir, que esta idea de la elevación es algo que solo nosotros podemos hacer, que solo se puede hacer de abajo hacia arriba. Recuerden que la idea del Mishkan, del tabernáculo, era que es un instrumento para unir el cielo y la tierra. Ahora, solo puede hacerse desde el corazón de algunas personas, es decir, desde el corazón todo se entiende que quiere decir la emoción, ¿verdad? Desde la emoción de algunas personas, cuando esa emoción es elevada. Dice, hay dos, el principio de lo masculino está separado en realidad en dos principios, en dos subprincipios. Uno es el Parsuf Lea y otro es el Parsuf Rachel. ¿Sí? Lea y Rachel eran las dos esposas de Jacob, que representa el principio de lo masculino, o Zeirampin. Dice, y estos dos principios femeninos, Lea y Rachel, están indicados, son representados por las letras Hei del nombre Yud-Kei Vav-Kei.
¿sí? El nombre es Yud Kei, una letra Hei, la letra Vav y otra letra Hei, Yud Kei Vav Kei. Digo Kei para no decir todo el nombre junto. Okay. Cada una de estas letras Hei tienen en sí mismas 10 sub-sefirot. Y como la letra Hei tiene el valor numérico 5, cada uno de estos 5 niveles nos dan 50 puertas. Dice, y este es el significado místico de... este es el significado místico de el nombre Ia, que es Yud Kei, que quiere decir seré. ¿Vieron cuando dice el nombre Aleph Kei, Yud Kei? Cuando le preguntan a Moisés, Moisés le pregunta a Dios, ¿qué le digo? ¿Cómo se llama Dios? Y él dice, Eyeh Asher Eyeh, yo soy, seré quien seré. La parte que quiere decir seré es la letra Yud y la letra Hei. Y estas letras, Yud y Hei, son las primeras 2 letras del nombre de Dios. Si lo explicamos no hace mucho en una clase de cómo este es el acceso a Keter. Y estas letras representan Yud, lo masculino, y Hei, lo femenino, pero también el valor numérico que tienen, la letra Yud es 10 y la letra Hei es 5. Y de ahí es de donde de los 10 subniveles, de estos 5 niveles, aparecen las 50 puertas, lo que se conoce como las 50 puertas de Binah, ¿sí? De donde proviene todo el sustento para todo el mundo. Y adicionalmente, esto es así porque dice, estos 10 subniveles los adquiere en realidad el principio de lo masculino de los 10 niveles de Yesod estos 10 niveles que están adentro de cada uno de los 5 niveles del principio de lo femenino, los extrae o provienen de Yesod del principio de lo masculino. Es decir, que hay una unión, tiene que haber una unión entre Yud Kei, ¿sí? Entre lo masculino y lo femenino, y es una unión sexual, ¿sí? Proviene de Yesod para que se formen estas 50 dimensiones. Dice, este nivel, estas 50 dimensiones también están expresadas en la letra Nun Sofit. En la letra Nun, que el valor numérico de la letra Nun es 50, pero la letra Nun final, hay 5 letras en el abecedario hebreo que cuando están al final de una palabra tienen una forma distinta. La letra Nun es como un palito largo, mucho más largo, que va más abajo de la línea de letras. Dice, estos 50 niveles también están significados en la letra Nun, la Sofit, la letra Nun final, que es la que representa al nivel de Ima, el mundo de Olam Briá, el mundo de creación. Que es así, que es una letra larga, porque en ella no existe riesgo de que le dé de comer sustento o algún tipo de providencia divina o beneficencia divina a niveles, a los mundos del caos, ya que si bien se extiende hacia abajo como una columna vertebral, es decir, se hace recta, igual que la letra Vav. Cuando hay conexión entre el pensamiento y la emoción, Binah es como una letra Nun que permite que se alinee con la letra Vav del plano emocional de Zeir Anpin, y la idea, ese intelecto divino ocupe todo el espacio que ocupa Zeir Anpin, toda la emoción, y no hay riesgo de que vaya
a darle sustento a niveles inferiores. Esto, sin embargo, no es lo mismo en el estado de Rachel. Y por cierto, hay una pequeña explicación que yo me salté porque era largo el texto, pero vieron el concepto de como arriba abajo y como abajo arriba. Se refiere a una frase que aparece que es y él le mala y él le mata, que quiere decir como será arriba, será abajo. Y cuando se refiere a... Ok, y dice, y sigue, el Ari continúa explicando que este concepto de Trumá, de la donación, tiene que ver con unificar estos dos niveles de 50 de Binah y 50 de Malhut. Dice, y en estos dos 50, en este número 100 que se forma cuando se unen los dos, está comprendido todo el concepto de la unión de todos los mundos, ¿sí? De las 10 sefirot y sus 10 sub-sefirot internas. Dice, y este es el concepto dice, por eso es que dar una donación, si la persona lo debe hacer, dice, para poder retornar o regresar a los 100 niveles o a las 100 bendiciones a su fuente. Dice, para prevenir que las fuerzas del mal logren tomar algún tipo de sustento o de beneficencia del intelecto de la persona. Dice, y es por eso que la donación en la Torá es llamada Trumá, que en realidad quiere decir elevación. Y es por eso es que este concepto de elevación de Trumá se refiere específicamente al principio de lo femenino, puesto que el principio de lo masculino no necesita ser elevado. Y esto es un punto que voy a detenerme acá por un instante. Dice, puesto que del principio de lo masculino no hay posibilidad de que el mal o el egoísmo absorba o le quite sustento, reciba sustento a través de lo masculino. Y esto es muy interesante, porque uno puede pensar, bueno, dividirlo en géneros y decir, bueno, en el aspecto de lo masculino no hay riesgo de contacto con el mal, pero sí lo hay en lo femenino, porque lo femenino tiene dos niveles de conciencia, sea el nivel de Lea, que es un nivel más elevado, o el nivel de Malhut, ¿sí? El nivel de Rachel. Y el propósito de la donación es tomar por lo menos esa décima parte, ese 10% que corresponde a Malhut, y elevarlo hacia Binah, ¿sí? Elevarle su conciencia. El proceso de la donación tiene que ver con elevar la conciencia. Y uno pudiera decir, bueno, esto es algo que solo la mujer lo debería de hacer, porque tiene que ver con el principio de lo femenino, más allá de que entendemos que toda la creación es el principio de lo femenino. Pero es interesante entender que lo femenino tiene esta necesidad de la elevación, de elevarse a Binah. Pero lo masculino tiene la obligación de ser Zeir Anpin, ¿sí? La mayoría de los hombres del mundo no son Zeir Anpin. No es que por ser hombre, el hombre está automáticamente en ese nivel superior a Malhut e inferior a Binah. Lo femenino tiene la tendencia y la capacidad fácilmente de ser elevado de Malhut al mundo de Briah, al mundo de creación. Para lo masculino no es tan simple. Para que lo masculino sea un punto de unión entre estos dos, lo masculino tiene que ser un absoluto proveedor de Malhut, ¿sí? No tiene que nada de lo que recibirlo con la conciencia de que es para él. Es todo para su reinado.
¿sí? El principio de lo masculino es ser siempre rey. Y por ende todo lo que él recibe es en beneficio de su reinado. En el caso de una familia sería en beneficio de su esposa y sus hijos. En el caso del CEO de una empresa, sea hombre o mujer el CEO, él desde su posición de principio de lo masculino, todo lo que recibe tiene que ser en beneficio de su reinado, es decir, de sus empleados y de sus clientes, de los que reciben el producto final. Si la persona no lo es, entonces está en el principio de lo femenino. Y el dar trumá, el dar tzedakah o el dar donaciones, eleva a la persona al principio lo hace masculino. Y al hacerlo masculino lo hace un punto de unión entre... es decir, para decirlo, ¿sí? La persona que quiere ser hombre, ¿sí? Ahora hablemos de las personas de género masculino, de los hombres. El hombre tacaño no es masculino, ¿sí? Un hombre tacaño, un hombre que no es generoso en dar dinero y en gastar dinero y en beneficio de otros, no es masculino. Es un aspecto del principio de lo femenino en el nivel de Rachel. Y si él quiere elevarse a ser masculino, y esto obviamente también es igual para las mujeres, pero es más interesante poder verlo desde cómo afecta a un hombre de sexo, de género masculino, este concepto, porque ese hombre que nació con un cuerpo de hombre y que se cree muy hombre por cómo habla, por cómo piensa, por quién cree que es, si su corazón no es generoso, no es masculino, o por lo menos no tiene afinidad con el principio de lo masculino. Para poder tenerlo, lo puede tener solo a través de elevarse, a través de la donación y del pensamiento, ¿sí? Acuérdense que el pensamiento creativo, para los que tomaron el curso los secretos místicos del éxito, sabemos que el pensamiento creativo o la emanación no se genera, no podemos excitar al mundo de emanación si no es por el beneficio de los demás. Para beneficio propio no se generan las emanaciones y las creaciones correctas. Solo la única forma de excitar al área genital de Atzilut, a Yesod de Atzilut, para que de esa forma impregne a los mundos, impregne a Ima, al mundo de creación y a los mundos inferiores, para que en nuestra vida o en nosotros se termine manifestando verdaderos aspectos de ser un ser creativo y en control de nuestras vidas. Lo único que excita a Yesod de Abba, a Yesod de Atzilut, es que la idea sea en pos o en beneficio de los demás. Eso es ser hombre, ¿sí? O eso es ser el principio de lo masculino, y es algo que hombre o mujer lo puede alcanzar, pero es interesante entender que el hombre que se cree muy hombre, pero que no está haciendo algo por los demás, podrá ser muy hombre de cuerpo y de género masculino, pero no tiene en él activado el principio de lo masculino. Y por eso es que un hombre miserable es poco atractivo para las mujeres, a menos que sean mujeres miserables, que se atraigan por afinidad de forma. Para redondear la idea y terminar y dejarlos hasta la próxima clase de Zohar, por suerte no tenemos más este Mishkan, porque parte de la evolución del ser humano de hoy requiere que el ser humano se dé cuenta que está en la elevación de su emoción
desde el egoísmo al altruismo, desde el deseo de recibir para sí mismo al de ser un vehículo para dar para los demás, en esa elevación, en esa realización y en al menos, aunque la persona hoy no lo pueda manifestar, en que el deseo de qué quiero ser sea querer ser un vehículo de manifestación y de unión entre los mundos superiores y este mundo, está la clave de construir un lugar en donde Dios pueda vivir en este mundo. Dios puede vivir entre nosotros, pero no en el exterior, ¿sí? No alrededor nuestro, solo lo puede hacer dentro de aquel que tenga un corazón generoso. Nada más, con esto, Besat Hashem, hasta la próxima clase de Zohar, un saludo y un beso, abrazos para todos. Muchísimas gracias.